¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Hospitalet cuando se encontró con esta pandemia y con qué podemos contar los ciudadanos de Hospitalet para vivir de otra manera cuando están sin trabajo, sin recursos y poder pagar un alquiler? ¿Qué está sucediendo en este momento en Hospitalet? Bueno, yo supongo que está sucediendo situaciones muy parecidas a las que, por desgracia, pues en otras ciudades del entorno metropolitano y del resto del Estado, pues que estén en una situación parecida a la nuestra. Como siempre, en las diferentes situaciones más críticas que en los últimos años hemos tenido que vivir, ahora esta gravísima pandemia, pero hace no muchos años pues la gestión de una crisis económica también muy importante, los ayuntamientos han sido o hemos sido los que hemos dado el paso adelante, los que en ocasiones, a pesar de encontrarnos institucionalmente solos o poco acompañados por otras administraciones, pues hemos tenido que, en fin, que inventar medidas reales y concretas para mejorar la situación de nuestros vecinos. Pero en esta situación, que ha sido pues, absolutamente inédita, al menos en los últimos muchísimos años, pues también desde los ayuntamientos, a pesar de no tener una competencia sanitaria directa, pues lo primero era intentar también ayudar en la medida de nuestras posibilidades a las instituciones sanitarias, principalmente Departamento de Salud, intentar, sobre todo en los meses más duros, pues también hacer llegar en la medida de las posibilidades todo el material de protección que pudimos encontrar, y quiero apuntar pues, en fin, que a través de la institución del Ayuntamiento conseguimos dar traslado de más de 100.000 unidades de elementos de protección a las residencias, porque ahora, por suerte... A mi casa llegó una mascarilla para mi padre, llegó tarde porque tal, pero llegó una mascarilla para mi padre y otra mascarilla para mi hija de 6 años. Tú misma lo apuntas, también a toda la población mayor de 65 años le hicimos en los meses durante los cuales todavía había escasez de elementos. Ahora, por suerte, pues en cualquier supermercado podemos encontrar mascarillas, guantes, gel. En aquellos... hay una parte de mí que no quiere recordar esos meses, pero hay que hacerlo. En los meses de abril, marzo, abril, pero ya sobre todo abril, a través de algunas instituciones, en nuestro caso nuestro ayuntamiento, pues decidimos, porque todavía no estaba al alcance de todo el mundo, consideramos oportuno facilitar mascarillas para niños y para los mayores de 65 años. Principalmente, ¿con qué argumento? Bueno, pues porque eran las personas, los vecinos y vecinas más vulnerables de nuestra ciudad. Bueno, intentamos también desde el ámbito puramente sanitario, por decirlo así, o higiénico-sanitario, pues también facilitarles ese instrumento. Desde desinfecciones... A nivel de ayuda, Jesús, porque había mucha gente, yo recuerdo que en ese momento incluso me puse en contacto contigo un par de veces, porque había gente que me llamaba y me decía, es que no tengo, me he quedado sin trabajo, ya me queda poco dinero, no tengo para comer, ¿qué hacemos? ¿No? Preguntarte si existen todavía a día de hoy esas medidas que yo sé que se implementaron, si a día de hoy una persona que vive en Hospitalet se encuentra que no tiene con qué pagarse la comida, si tiene acceso a alimentos. Sí, sin duda. ¿Qué tiene que hacer? Contactar con el 010. Y sobre ese detalle también conversamos, es decir, el 010... Era imposible en ese momento. Tú me decías, pero si están confinados, no tienen más que hacer que llamar por teléfono. Sí, lógicamente, sí. A ver, yo en esas semanas, aquí me preguntaba no solo sobre este asunto, sino, en definitiva, los ayuntamientos y las administraciones, o al menos nuestro ayuntamiento, yo ponía un símil que es que tuvimos que crear un nuevo ayuntamiento, virtual, porque la presencialidad estaba prácticamente prohibida, excepto lo que eran los servicios esenciales, y por lo tanto tuvimos que estructurar todos los servicios que tradicionalmente se venían prestando y alguno nuevo, pues de modo virtual, con lo cual, bueno, pues hubieron momentos complicados. Esa línea se ha reforzado y, de hecho, con un refuerzo específico desde el ámbito puramente social. Y digo el 010, aunque es verdad que ahora ya tenemos trabajo presencial
en prácticamente todos los servicios municipales, pero la vía preferente sigue siendo la telefónica y la virtual. Por lo tanto, que llamen al 010, hay si llamamos desde fijo, no es el 010, sino es un número que en todo caso pues te lo volveré a recordar para lo que lo puedas facilitar. Hay que facilitar. mirarlo, lo publicaremos, porque es el mismo teléfono para Barcelona, y si llamas Exacto. en la Riera Blanca te cae en Barcelona, no te Exacto. cae en Hospitalet. Pero a día de hoy no tengo con qué comer, no tengo recursos. Al 010. Llamo al 010 y ahí me van a indicar las pautas, los pasos para acceder a un mercado, ¿no? Como dicen los colombianos. Bueno, un mercado, yo no lo llamaría así. Es que así, los colombianos, un mercado le llaman a la compra. Ir a comprar es hacer el mercado. Vale. Sea por cuestiones de alimentos o sea por cualquier otra cuestión. Ahora bien, al final no podemos olvidar que estamos hablando de recursos públicos. A todos los ciudadanos que requieran de algún tipo de servicio o de ayuda por parte de los servicios sociales se le va a... Evidentemente, cuestiones de urgencia y de emergencia se le van a facilitar, pero si estamos hablando de un trabajo mucho más continuado o de unas ayudas que van a requerir, pues digamos, de más tiempo, se le va a requerir también a que se comprometa con un plan de trabajo exhaustivo, porque a veces, en fin, estamos en una situación, pero no terminamos de ver claro cuáles son los pasos que debemos dar para salir definitivamente de aquello. Está bien. Es decir, que tienen que someterse a las pautas que marca la asistencia social, por ejemplo. Es decir, yo te voy supliendo los alimentos, pero tú a la vez tienes que empezar a hacer curso para trabajar, para tal. Es decir, no es gratuito. No es gratuito. Que a cambio de comprometerte a seguir unas normas para tu reinserción, por así decirlo, social. Es decir, para... o hay situaciones, y lo relaciono con la primera parte del programa, en relación pues, a las pensiones de alimentos, ¿no? Hay muchas situaciones, por desgracia, bueno, pues, en el que los cónyuges se separan y hay hijos en común, y el cónyuge que abandona el hogar abandona también a los hijos, el cuidado. Bueno, pues a lo mejor formará parte del plan de trabajo el que la mujer que queda a cargo de los hijos inicie acciones legales contra el marido. Cuando se inicia, ¿el Ayuntamiento de Hospitalet está previendo algún tipo de ayuda o medidas para suplir a estas señoras? Porque sabemos que Hacienda tiene una ayuda de 100 euros a cargo luego que se lo cobrarán a este señor. ¿El Ayuntamiento prevé? No hay nada especial para las madres, pero sí que entonces a través de los canales de la asistencia social sí que podría acceder a otro tipo de ayudas. Ayudas de alquiler. ¿Hay ayuda de alquiler para los ciudadanos de Hospitalet? A ver, hay ayuda de alquiler. Principalmente, yo creo que es bueno también aprovechar este espacio para hacer pedagogía entre las personas que nos ven y nos oyen. La competencia en materia de vivienda corresponde a la Generalitat de Cataluña. Yo creo que también es bueno, en fin, explicar este tipo de situaciones, porque luego al final... Digámoslo claro, que quien da las ayudas al alquiler es la Generalitat, no es el Ayuntamiento. Aunque ningún ayuntamiento de aquí de Cataluña. Ningún ayuntamiento, o en general ningún ayuntamiento. La competencia principal es de la Generalitat. Ahora bien, existen acuerdos mediante los cuales, porque además requiere de presentar documentación, mediante los cuales los ayuntamientos recogemos y canalizamos esa petición. Bueno, un poco lo que tú comentabas al respecto de los informes de arraigo y reagrupación, pues lo mismo con los informes de vivienda, con las ayudas de vivienda. Nosotros podemos canalizar, y de hecho canalizamos esas ayudas, aunque también... Perdona que te interrumpa, Jesús, ¿hay un periodo para hacerlo o es cuando lo necesito? Hay un periodo, pero es un periodo variable, es decir, no tiene, no sé, la declaración de la renta tiene unas fechas muy claras, pero en este caso son ayudas de carácter anual que convoca el Departamento de Habitatge de la Generalitat, pero va variando en el tiempo. Cada año no coinciden las fechas. Entonces hay que estar allí como a la casa, ¿no? Cuando emiten las ayudas de alquiler. Sí. Hay un poco eso, pero... ¿Se publican en algún lugar? Evidentemente, son ayudas de concurrencia pública y por lo tanto se publican en todos los boletines públicos. ¿Pero el Ayuntamiento prevé algún sistema de información? A través de la web, y puesto que la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento es quien canaliza esa gestión, pues también lo publicamos en la web principalmente. No hay, primero porque, como decía, no tiene una periodicidad, suele venir además con poca antelación, pero por eso es importante también aquellas personas, aquellas familias que tengan una situación de necesidad,
bien para esa ayuda del alquiler o para cualquier otra cosa, el seguir las pautas de su estar trabajador o trabajadora social. ¿Por qué? Porque también le indicará si tiene una situación de necesidad de vivienda, oiga, pues diríjase a la oficina de vivienda, inscríbase como solicitante de vivienda y si además hay una convocatoria abierta en ese momento, pues además tramite la solicitud de vivienda. Ahora bien, el hecho de que no tengamos una línea como tal de ayudas o el hecho de que no tengamos la competencia, eso no quita para que en situaciones de emergencia el ayuntamiento también cubre, pues, en fin, situaciones. Tampoco quiero, porque este es un tema complejo, es decir, el hecho de hacer según qué afirmaciones en los medios, luego hay quien lo traduce en es que usted dijo y automáticamente corresponde a todos. Que dan ayudas al alquiler siempre. No es así, señores. No está diciendo eso. Está diciendo que extraordinariamente hay casos especiales a los que hay que prestarle atención. Correcto. Y entonces excepcionalmente pueden ayudar con el alquiler de determinadas personas en situación de vulnerabilidad. O incluso si existe una dificultad, la familia ha encontrado un domicilio que puede pagar mensualmente y se entiende que forma parte del plan de trabajo que tenemos pactado con la familia, se entiende que es importante el que se vayan a ese piso que van a poder pagar, pero en cambio no tienen para hacer frente al depósito, pues podemos hacer frente al depósito como institución y de hecho se hace. Siempre y cuando lo recomiende la asistenta social. Efectivamente. Que por eso, aquí el criterio es profesional. Hay gente que tiene miedo, Jesús, de ir a la asistenta social porque dicen que cuando están yendo a la asistenta social, entonces le quitan los niños. Acláranos un poquito, porque esto es un bulo tremendo. Yo en esto, yo siempre digo, ojalá las administraciones tuviésemos más potestad para retirar la custodia de algunos menores. Y no lo digo ni por los, no lo digo por los hijos de nadie en concreto, pero todos y todas vemos situaciones a veces en la calle. Hasta yo misma le quitaría la custodia a más de uno. Eso no es un tema de... Sí. Y si el ayuntamiento no tiene competencia, Jenny Batista menos todavía, pero todos vemos, ¿no? en nuestra cotidianidad vemos situaciones que dices, ostras, no entiendo por qué esta familia no le han sido retirada la custodia de esos menores, ¿no? Pero un ayuntamiento no tiene ninguna competencia de retirada de menores, ninguna, cero. Quien la tiene, en este caso, también es la Generalitat. Evidentemente, bueno, y un ayuntamiento, si ve una situación de desamparo grave que no puede hacer nada, claro que podemos hacer, y de hecho lo hacemos, es informar a la autoridad competente, es emitir el informe, un informe bien documentado y bien informado, y evidentemente pues estar encima con todos los servicios municipales que se nos ocurre y que tengamos en cada momento pues para evitar esa situación de desamparo, evidentemente. Pero yo voy más allá, también hay familias, también hay personas que no quieren ir a los servicios sociales porque no quieren responder las preguntas que se les hacen. Hemos de entender que es dinero público y por lo tanto ese dinero público no lo podemos dar simplemente pues porque yo me presente mañana a las 9 en un lugar y manifieste que tengo una necesidad. Lógicamente, tendré que explicar cuál es mi situación personal, económica, laboral y la de mi familia, y en función de todas esas situaciones y de el compromiso que yo manifieste para seguir ese plan de trabajo que decía, pues se me ayudará o no. Porque si no, cualquier persona... Y entonces hemos de estar dispuestos, en el momento que necesitamos ese tipo de ayudas, hemos de estar dispuestos a que nos pregunten. Lo que sí que está claro, Jesús, es que las ayudas las tienen que solicitar las personas que realmente las necesitan, porque lo que hay no llega para suplir a los que necesitan y a los que no, y hay que tener conciencia de que si yo tengo un trabajo, si yo cuento con recursos mínimos, no voy a ir a solicitar una ayuda cuando hay gente que realmente por su edad, por enfermedad, por las razones que sean, no pueden acceder a esas ayudas. Hay que dejárselas reservadas para ellos, que son los que lo necesitan. Yo por último, Jesús, quiero preguntarte también, porque yo soy mamá, también vivo en Hospitalet y tengo que llevar a los niños al cole. Entonces, a un grupo que tengo, hay otras mamás que están mandando mensajes sigilosos diciendo no llevemos a los niños al colegio. ¿Qué quiere esto decir? Que, bueno, que está corriendo la voz de que no debemos llevarlo por el tema del COVID. ¿Qué está sucediendo? Yo sé que tú no eres el competente en esta materia, pero sí sé que, porque también eres papá y de Hospitalet, debes estar enterado. ¿Qué medidas se están adoptando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué haremos? ¿Realmente estaremos obligados a llevar a los niños al cole
Evidentemente, siempre hemos estado obligados a llevar a los niños al cole, siempre, con COVID y sin él. Yo primero de todo a ese tipo de familia que tiene ese reparo, yo primero le preguntaría dónde han estado los 2 últimos meses, por ejemplo, o dónde han estado el último mes. Es decir, no han ido a la playa, sus hijos no han ido al parque, no han jugado con nadie. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Las administraciones, y en este caso otra vez la Generalitat de Cataluña... Voy a ser de poli malo. Por ejemplo, en mi caso, debido a la experiencia, mis hijos han estado todo el verano con mi madre, mis otros sobrinos, que no han salido de su casa, iban a caminar a las 5 de la mañana y estaban todo el día metidos en la casa, y es que los niños no quieren salir. También están con el temor de ir al cole, también es que han vivido una experiencia terrible con el COVID, ¿no? Entonces, como yo, habrá mucha familia que también te dirán, no, es que yo he tenido el máximo sigilo y cuidado con mis hijos, lo he tenido tal. Entonces, habrá de ese tipo de familias, pero también habrá las otras. Es decir, tú como yo y como todos hemos paseado por las calles, hemos salido, aunque sea para hacer las tareas más imprescindibles, y hemos podido ver, o al menos yo he podido ver, con cierta normalidad la presencia de niños y niñas en las calles, en las playas, en fin, en todos los lugares más o menos posibles este verano. Con lo cual, en fin, esa reflexión vaya por delante. Segunda, y decía, a pesar de eso, las administraciones, y en concreto la Generalitat, que es quien también tiene la competencia en materia educativa, ha de procurar que las escuelas sean un espacio seguro. Probablemente otro día podremos dedicarle más tiempo. Yo creo que alguna cosa más se podría haber hecho, pero es bien cierto que especialmente este verano han salido 2 estudios, seguramente muchos más, ¿no? Pero me refiero a ellos porque los tenemos muy cerca, uno es de Sant Joan de Déu y otro es de la Vall d'Hebron, estudios que resuelven de manera definitiva el eterno debate que durante la pandemia hemos tenido, que los niños eran supercontagiadores, luego se dijo que no, y efectivamente esos estudios, ambos, concluyen en que los niños transmiten muy poca carga vírica, contagian muy poco, y de hecho solo en uno de los dos afirmaba que solo no llegaba al 4% de los casos el contagio que se dio en sus familias, solo en el 4% vino de la mano de los niños. ¿Qué quiero decir? Que la escuela en sí misma, evidentemente, es un espacio de contacto, pero también, bueno, pues se van a establecer y se han establecido pues toda una serie de pautas, de distancia, de uso de mascarilla, de lavado de manos y demás, que es lo que aprovecho para recordar que debemos, que aunque sean medidas, yo creo que a veces como son medidas tan sencillas y tan económicas, pensamos que no tienen eficacia, y es lo único que se ha demostrado que es efectivo contra el virus, la distancia, el lavado de manos y el uso de mascarillas. Y esas medidas se van a replicar en la escuela. El decidir no llevarlo, hombre, yo creo que es un error grave, porque además el conjunto de niños y niñas, en fin, de todo el planeta, pero en todo caso intentamos hablar de nuestra ciudad, pues ya perdieron un curso, o en fin, o al menos les pasó un curso con una finalización abrupta, un curso muy extraño. Hemos de intentar por todos los medios que no sean 2. Ahora se conoce muchísimo más del virus, siendo todavía un enorme desconocido para la ciencia, pero se conoce mucho más del virus que no hace 4 o 5 meses. Bueno, de hecho, el cierre repentino de los colegios era porque se consideraba que los niños tenían mayor capacidad de contagio que los adultos. Se ha demostrado que es absolutamente al contrario, ¿no? Con lo cual yo creo que hemos de insistir y no, en fin, es que no se me ocurre ni me quiero imaginar otro escenario que es a partir del lunes que viene los niños y las niñas en sus escuelas y a iniciar el curso. Yo los llevaré, Jesús, los llevaremos. Y también recordarles a los papás y a las mamás que no llevar a los niños al colegio conlleva pena de prisión de 3 a 6 meses. O sea, si los niños en un 70% creo que es lo que marca la jurisprudencia, porque normalmente casi no hay sentencia de estos casos, porque normalmente la gente los lleva ya cuando les amenazan con retirarles la patria potestad o la guardia y custodia. Entonces te pueden retirar la guardia y custodia del niño, la patria potestad, que es lo peor, y además te pueden condenar
a una pena de prisión de 3 meses a 6 meses y multa de hasta 12 meses, sin contar que puede ser cantidades realmente importantes, y eso es en toda España. Así que nos toca llevarlos y bueno, y enseñar. Yo creo que los niños saben muchísimo más que todos nosotros. Yo, Jesús, te voy a agradecer de verdad el tiempo. Yo sé que tú no tienes casi tiempo, el tiempo que has dedicado para venir aquí a informar a todos nuestros amigos que realmente existen otras formas en que los ayuntamientos están ahí para ofrecernos servicios y que usemos esos servicios, pero siempre los que los necesitan. Gracias, Jesús, por estar aquí. Johnny. Gracias, Jenny, Johnny y al resto. Un abrazo.